Buenas noches, estamos de nuevo en Don de Lenguas. Hoy vamos a hacer un pequeño cambio, dejamos descansar a Roberto Luis Jaramillo y nos va a acompañar Luz María Tobón en el programa, con Memo y con Reinaldo, que ya son habituales y compañeros acá. Y la idea hoy es hablar, dar un salto de lo que en un comienzo se llamó malicia indígena y intentar conectar eso con lo que ahora oímos todos los días, que es el tema de la corrupción. Vamos a hablar de corrupción no solamente en Colombia, sino en el mundo, porque hay veces nos creemos muy excepcionales y olvidamos los escándalos en todas partes. Hay veces creemos también que son exclusivos de los políticos y vemos que en lo privado pasan cosas parecidas, en la iglesia, en las universidades. Parece que esa plaga se riega y está por todas partes. Yo quiero que empecemos hablando un poco de esa malicia indígena, de ese culto al avispado del que se ha hablado tanto, un poco como sociología en ocasiones algo barata para explicar todo lo que pasa, pero en ocasiones que puede servir y dar algunas claves sobre por qué llegamos a lo que estamos. Aquí hay veces empezamos hablando mucho de herencia española y creo que hoy también podemos empezar un poco por ahí, de esa malicia indígena versus la herencia española de quienes llegaban aquí, que no eran propiamente los más santos. Hablemos un poquito de cómo fue creándose, digamos, esa especie de barro elemental. A ver, yo creo que el problema de España es que cuando se da el descubrimiento de América, España expulsa a la clase media, o sea, expulsa a la gente que trabaja, que piensa, que se hace propuestas, y con esa expulsión de los judíos y después de los moriscos, queda una brecha muy grande entre hombres como Don Quijote y hombres como Sancho. O sea, queda alguien que lee mucho y se ha enloquecido y queda alguien que no sabe leer. Y eso es lo que llega a América. Realmente eso es lo que llega a América. Y con esa cantidad de gente muy escasa en conocimiento, pues desarrollan la viveza, que a mí siempre me ha llamado la atención porque España es capaz de tener novelas de pícaros. Sí, claro. Y solamente se va a dar una posterior en Alemania que se llama Simplicius, de un pícaro. Y esos pícaros... Y son unos héroes, ¿no? Esos pícaros. Sí, sí, de alguna manera. Claro, es que son personas que tratan de sobrevivir en un mundo que no conocen y frente a gente que no conocen y haciendo oficios Pues se podrían que no llamar conocen. rebuscadores, ¿no? Sí, claro, es que son, mire que todavía eso se da, esa herencia se da en los ministerios de Colombia, por ejemplo, donde los ministros están manejando cosas que no conocen, ministro de Minas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, vienen a ocupar cargos que no saben cómo se manejan. Entonces ahí aparece la malicia. Esto debe ser así. Sí. Y manejan cosas muy simples que usted ve en muchas oficinas. Hombre, le vamos a dar un cargo a tal. El otro ni siquiera sabe que le están hablando. ¿No será que le falta experiencia? ¿No será que hay que dejarlo un tiempo ahí? ¿Cierto? Pero a ver, dale, no, dale. con la pregunta pues de que la herencia española, a ver, Memo advierte que llegaron letrados, ¿cierto? Digamos que Don Quijote, bueno, Cervantes además quiso venir a América y Cervantes también se le acusó de corrupción, ojo, Tuvo ¿cierto? sus líos Como contador también, tuvo sí. sus líos. Sí. Y los iletrados aquí llegaron un poco de ampones, de delincuentes, así como llegaron gentes con mucha cultura como Gonzalo Jiménez de Quesada, llegaron otros perversos, y entonces ahí va a aparecer una cosa muy, muy tremenda que es la malicia indígena. Los indígenas viendo su territorio ocupado, ¿cierto? Todos estos invasores y todas estas gentes extrañas que a veces los confundían el caballo y el hombre como uno solo, como una suerte de centauro, van a inventarse una serie de leyendas maravillosas, como la del Dorado, la de la Fuente de la Eterna Juventud, y enloquecen a esos conquistadores, a esos invasores. Los pusieron a caminar, ¿no? Los pusieron a caminar, los pusieron a pelear entre ellos.
Entonces la malicia indígena, hay un autor que no recuerdo ahora mismo, de pronto nos recuerda el nombre de la historia universal de la estupidez. Y ahí pone a todos esos conquistadores como estúpidos que se creyeron lo del Dorado, lo de la Florida y una serie de cuentos indígenas tremendos para la supervivencia. Entonces la malicia indígena no creo que sea sobre la corrupción, sino más bien para salvar el territorio, la existencia, la cultura, el vestuario y toda esta serie de cosas. Esos pícaros españoles de la literatura no son ni siquiera tibios frente a lo que va a venir después de la corrupción. Es que el Lazarillo de Tormes es una maravilla, o Don Pablo, o el Buscón llamado Don Pablo de Quevedo, ¿cierto? En comparación con lo que vamos a tener después en América. Pero hablemos, Luzma, también de los funcionarios, porque fuera de los pícaros que llegaron, nos llegó también como una manera de manejar el Estado, ¿cierto? Hay una manera traída hasta acá y aquí funcionaba muy distinto. Esa lejanía en todo caso hacía que la manera como los funcionarios, los escribanos y demás que llegaron hasta acá y intentaron organizar esas cuentas y dar cuenta de lo que había acá, dejaron también una herencia de leguleyos, de papel, de no sé qué, que se fue quedando, ¿no? Esa herencia de papel sellado. Un poco de justificar la presencia en una tierra ajena. Además hay una ocupación territorial que es totalmente exótica a la ocupación territorial indígena. Yo básicamente no creo que sepamos mucho de lo indígena, que mucho de lo que pensamos que sabemos del pasado indígena lo hemos construido con nuestro lenguaje y nuestra mirada, pero ahí pareciera haber un estado muy social, muy el consenso, el acuerdo, la construcción colectiva. Ese es el legado que hemos recuperado hasta ahora. Esa construcción es la que se ve sorprendida con la llegada del otro armado con pólvora que aquí no conocían y de lo que se tienen que defender, y lo hacen de la manera comunitaria. ¿Cómo va a ocupar el otro un territorio que no le pertenece? Notariando el territorio. Entonces, aparecen notarías para ocupar la tierra, aparecen notarías para regular o inventarse formas familiares que aquí no aparecen y para heredar la tierra. Entonces, todo desde nuestro principio está pensado para ver cómo nos hacemos al control de los bienes materiales. ¿Y engañaban esos funcionarios a la corona o no? A ver, ahí había muchas cosas, sí. Ahora Spitaleta habla de la malicia indígena, que consiste en mentirle al otro para que el otro se disperse. El indio miente porque lo torturan si dice la verdad. O sea, ¿dónde hay oro? Aquí no hay. No, le quemaban las plantas de los pies. Entonces decía virú, virú, al Perú. Corran que ahí hay oro, ahí está el dorado, ahí está todo lo que ahora habla Reinaldo. Y hablando de estos abogados, Balboa, el primero que no le ocurran traer abogados. No le ocurra traer abogados a América, porque esto se va a volver un pleito permanente. En Colombia hay 200.000, ¿no? Sí, claro. De hecho, hablando de las notarías de Luzma, Pizarro notarió el Perú a ojo. Las tierras mías son hasta allá, donde se ve esa piedra al fondo. No tuvo tiempo para caminarse las tierras que tenía. Por eso después viene la gente de Almagro y se da la lucha por la tierra en América Latina hasta el día de hoy. Porque cuando llegan los segundos, como ya estaban notariados, no hay tierra. Ahora, yo quiero aclarar algo. Los españoles que vienen a América somos nosotros. O sea, ellos no vienen y se van en un vuelo de Iberia a las 9 de la noche. De hecho, se vienen para acá y se quedan. Empezando porque vivir en España es terrible. Don Germán Arciniegas decía que a América llegan 200 millones de europeos huyendo de guerras religiosas, de hambrunas, de pestes, de la Inquisición, de la pobreza. Y en el manejo, digamos, financiero, en el manejo de la tierra, en el manejo del Estado, nuestro gobierno, digamos, ya republicano, nuestro gobierno independiente, no creo que se diferenciara mucho del español, ¿no? No, para nada. No podía dar un brinco muy lejano. No, cuando aparece la República y aparece Núñez, por ejemplo, los ancestros
catalanes de Núñez, por ejemplo, vienen desde el abuelo. O sea, el abuelo estuvo aquí en 1800, qué sé yo, 30 o algo así, y ahí después nace Núñez. O sea, Sí. es un montón de gente que se desplaza desde España, donde no tienen derecho a nada, porque allá es el mayorazgo. Son los mayores los que heredan, los segundones se tienen que venir, y todos vienen a hacer la América. Hay un personaje que aparece en Europa que es el indiano, el que consigue plata en América y llega y hace una casa espectacular para demostrar que tiene plata, pero ni aún así lo integra a la sociedad, porque en Europa se nace con clase social. Vamos pensando, para que cerremos el primer bloque y para que empecemos ahorita en el segundo, a hablar de escándalos, de nuestros primeros escándalos, digamos, como república, escándalos ya financieros, Francisco escándalos de corrupción, Antonio escándalos Santander. de repartija. Yo creo que las regiones tenían cada uno sus dueños y se daban. Vamos a hablar entonces enseguida de escándalos ya en la República de Colombia. Ya venimos hablando en Don de Lenguas de malicia indígena y otro tipo de malicias que abundan. Estamos hablando de corrupción en Don de Lenguas. Tenemos apenas una hora. Vamos a ver si somos capaces de aprovecharla porque el tema es amplio. Hablamos un poco de la llegada de los españoles, de los escribanos, de los bandidos y de la herencia inevitable. Y creo que es bueno que hablemos de un primer escándalo, de unos primeros escándalos ya en la República. Ya dijimos que era muy difícil diferenciar esos gobiernos, el que regía desde España y el que ya regía desde Bogotá y otras regiones acá. Hablemos de unos primeros escándalos, de cómo sonaban ahí o quién los previo manejaba. a los escándalos republicanos están, por ejemplo, los de la independencia. Y antes de la independencia ya hay una cultura de la corrupción que nos viene realmente de España, de la cantidad de impuestos, de todos esos diezmos, de esos quintos reales, que se quedaban muchos de ellos entre los funcionarios de la corona. El robo de tierras es bastante escandaloso en la colonia, pero yo creo que uno de los primeros escándalos de la época ya de la independencia en la Nueva Granada es el de Francisco Antonio Sea con ese empréstito que hace Inglaterra, ¿cierto? Y que él se queda con buena parte de esos fondos que estaban destinados a financiar parte de la campaña libertadora. Entonces Francisco Antonio Sea, nacido en Medellín precisamente, es uno de los grandes corruptos que aparece en nuestra historia. Pero reconocerle que, sin hablar de otros de la misma época. Sí, es un pionero maravilloso de la corrupción, porque es que la corrupción da clase. Ojo, es que eso que está diciendo, es un pionero de la corrupción, da en América y sobre todo en la Nueva Granada, va a dar cierto estatus. Ser corrupto ya no es, mira cómo se ha corrompido el lenguaje y cómo se ha corrompido la justicia, que ser corrupto ya es de alguna manera tener un título casi que nobiliario. Aquí se compraban muchas cosas a través de la corrupción, de los sobornos que había, de las alcabalas. Las alcabalas son, por ejemplo, fueron las grandes fuentes de corrupción en la época colonial, que se transmite esa cultura a la independencia y a la república. Ibas a hablar de Santander. Iba a hablar de Santander, los empréstitos, y ese es el gran conflicto Santander-Bolívar. Entonces, primero, los créditos exteriores no han sido transparentes en la historia de Colombia nunca. Además de endeudar al país, de generarle dificultades a su desarrollo, han enriquecido particularmente al que realiza el empréstito, o han venido vía comisión, que a lo largo de la historia se legaliza la comisión como una manera de relacionarse con aquel con el que contrato un empréstito. Ahí hay una fuente grandísima de corrupción. Y hay otra que son los notarios. El notariar tierras ha sido una inmensa fuente de corrupción. Está desde las concesiones reales
hasta los recientes malos notariatos de tierras que fueron expropiadas por los paramilitares. Hasta los temas de restitución de los que hablamos hoy en día. Sí. Por la guerrilla. Entonces, créditos internacionales, contratos internacionales. En Santander hay unos líos con un contrato de armas. Y notaría de tierras han sido, y fuentes totalmente toleradas, o sea, de buenas al que le toca llegar a hacer un contrato de esos. Es que, mire, si uno empieza a analizar esa historia notarial de Colombia, empezando porque Colombia es tan grande que se le lleva la tierra y no se da cuenta. Es uno de los problemas del centralismo. No, y todavía en este momento, Sí, cuando claro. están haciendo un censo agrario, más de la mitad de las tierras de los campesinos del país no tienen un título. Claro. Entonces, eso comienza desde Jiménez de Quesada. De hecho, van a haber un montón de problemas. Él tiene que ir a España porque ha habido una mala repartición de tierras en la meseta cundiboyacense y en el Tolima. Una muy mala. Y él, que es abogado, va allá. De hecho, escribe después un libro que se llama El Antijovio, contra el obispo Jovio. Y va a morir casi loco en Mariquita, entre los indios panches. Y ahí comienza ese problema de dar tierras que nadie conoce. Simplemente alguien viene, le da la comisión al otro y le dice las tierras quedan a nombre de. Es el caso de las concesiones. La concesión Aranzazu, la concesión Echeverry, la concesión Villegas, que realiza, eso es lo que va a explotar después lo que llama la colonización antioqueña, y estos colonos prácticamente van colonizando tierras que son ajenas. Por eso todos los pueblos de Antioquia quedan en unas lomas. O sea, son tierras que no son buenas, y se les dan, pero el valle tiene dueño, los sembrados después tendrán dueño, el ganado después tendrá dueño. Y es precisamente por ese asunto notarial, porque aquí no solamente aparece el terrateniente, sino que aparece el selvateniente. Dígame por dónde van a tirar el tren y nos hacemos notariar esa selva. Y ahí tenemos ya madera para todas las traviesas, para el carbón del tren. Bueno, eso va a ser una locura. Y como no hay control, porque todo es Bogotá, por fuera de Bogotá el mundo se reparte como quieran, porque no existe. Porque el desprecio de Bogotá por las periferias es total. Por eso le llevan Panamá. Sí, Sí, también a mí cada me uno- llama mucho la atención también que la... el centro es capaz de, digamos, Claro. proteger y de notariar y de poner su sello en ese Claro. pedacito, pero de ahí para adelante toca por instrumentos, Sí, ¿no? sí, claro. Es que yo, leyéndole la Revolución de Panamá, ¿quiénes se liberan de Panamá? Los comerciantes de Panamá. Eso es increíble. Pero fuera de eso, lo de Panamá es muy clave también porque es que los Estados Unidos, a través sí, del claro. gobierno de Theodore Roosevelt, también va a comprar una serie de funcionarios en Claro. este país para que se permita, pues todo nace por la construcción de un canal y que ya se habían quebrado compañías francesas, también muchas veces por la corrupción, otras porque La la, del la Lesseps. malaria y las Ay, enfermedades y el sí, gran sí. zancudo y todo esto hizo que todos esos ingenieros y trabajadores, muchos se murieran. Pues ahí estuvo ese gran pintor francés, como ese Gauguin, Gauguin. en Panamá. Pero se compran muchos funcionarios y hay una concesión que es clave que la veamos aparte del siglo XIX, y es la cosa del petróleo. Y en eso va a estar involucrado claro. un gobernante colombiano como Marco Fidel Suárez, ¿cierto? Que lo llamaban el presidente paria. Y es el que prácticamente entrega el petróleo a través de una serie de comisiones y de cosas que la concesión de mares y otras se la entrega al grupo Rockefeller y a la Tropical Oil, el petróleo colombiano, y ahí empiezan a aparecer también una serie de cosas que tienen que ver con la corrupción. Después nos van a indemnizar de eso y de lo del robo de Panamá, porque fue un robo norteamericano,
la danza de los millones, ¿cierto? Que también se pierde muchas veces. De esos 25 millones, no todo se destina a la infraestructura, ni a la cosa de telégrafo, ni de correos. Eso es importantísimo estudiar por qué la Quiero corrupción. anotar una Dale, cosita dale, a lo dale. que Sí. dice Reinaldo. Cuando se trazan las fronteras de Venezuela con Colombia, Sí. ¿por qué el petróleo queda al lado de Venezuela? Ahí empieza el gobierno de Roosevelt, precisamente de Teodoro Roosevelt, que corrompe todos los dignatarios de Caracas para que les otorguen frontera por ese lado. Entonces siempre esa pregunta, ¿por qué el petróleo quedó al otro lado? Los fuertes. Cada vez estamos más cerca, porque si hablamos de corrupción, PDVSA está... Claro. Nos llevaba claro. 2 billones de barriles diarios y ahora nos Y lleva es uno. por un larguito. efecto notarial, que se trazan las fronteras que son rectas casi. Si usted ve eso parece con una Pero regla. yo ¿cierto? quiero que hablemos del tema regional. Hemos hablado del centralismo, de Panamá, de otras regiones. Y en Colombia hay una especie también de pelea, ¿no? De quién es más corrupto y de acusación permanente. Y del famoso culto al avispado que mencionamos ahora en Antioquia, del cómo voy yo, el CBY en la costa, de lo que pasa en Bogotá, el centralismo y el olvido y el desgreño, y la cultura ciudadana que intentó Mocus en algún momento, de Santander y Bucaramanga, que saca pecho de alguna manera, que tiene un Estado que ha funcionado. Hablemos un poco de si es posible en los temas de corrupción marcar fronteras ahí, o si nos ponemos a marcar fronteras nos equivocamos y en todas partes se cuecen habas. No, nos equivocamos. Hay donde han sido más grandes porque los contratos o los empréstitos o las negociaciones que intereses hacen son más mucho grandes. más altas. Entonces Bogotá, que se cree dueño del país, negocia todo el país, negocia el petróleo, negocia el carbón, ahí está la corrupción de Cerrejón, que es originaria, que es atroz, entonces Bogotá negocia el subsuelo del país. Bogotá negocia los grandes contratos de la nación, construye la gran infraestructura. Tú puedes decir, ahí está. No, ahí se negocia todo. Cada quien, según lo que negocie, va cometiendo sus grandes o pequeños pecados. Nosotros tenemos pues un pecado muy grande que es el contrato 49 del metro, pero aparentemente solo ese gran pecado, porque además es solo esa gran obra. La cosa es la corrupción pequeñita del día a día, de la práctica. Bueno, hay regiones, pues en La Guajira, todo es contrabando, todo, nada pasa transparentemente, pero no son más corruptos que el resto, se ve mucho más. Sí, regiones donde el Estado en No realidad existe. no cuenta, sí. A ver, allá habría que entender algo que plantea Aristóteles, que es la teoría causal. Causa material, ¿sobre qué vamos a trabajar? Causa eficiente, ¿quién debe trabajar sobre ese material para que no haya un mal uso del material? Causa formal, resultados que esperamos, y causa final, ¿para qué hicimos eso? Entonces la corrupción comienza cuando la causa eficiente, o sea, quién debe trabajar sobre eso, no es la persona adecuada. Es donde llega la comisión y el señor ya da por resultados lo que le dice el que le da la comisión, lo que está pagando con el Freikin en este momento. Sí, ¿Cierto? Pero Y no dale, sabe para qué hizo eso. no, pero yo creo además que, a ver, hombre, es que yo creo que estamos confundiendo y Sí, vea, la dale corrupción. para que vamos Sí, cerrando. damos. Y ahorita yo creo que hagamos énfasis en una cosa. y Hablemos es- de lo público. Sí, eso. Si Lo público, escogiendo, porque si escogiendo unos políticos determinados es posible esquivar ese fenómeno, o si el Estado, digamos, ya tiene una complejidad tal y unos usos tales que son muy difíciles de controlar. Dale, Reinaldo, y terminamos pronto. porque es que quiero establecer como una premisa que lo público se ha convertido precisamente en un botín de todos los políticos, de todos los funcionarios, de una cosa que se llama la burocracia, que cada vez es más inepta, ¿cierto? Uno se imagina Kafka, donde hubiera conocido la burocracia colombiana, hubiera sido un doblemente genio de lo que fue. El reproceso. Lo público, el erario público, cómo se lo han rifado, lo han feriado.
confundir la propiedad pública con la propiedad privada, con enriquecer ciertas caudas y ciertas canastas privadas. Es eso. Entonces, para que discutamos por qué hay tanta corrupción en Colombia, porque no queremos lo público. La toma privada. Estamos hablando de corrupción en Colombia, vamos a hablar enseguida de corrupción pública y corrupción privada. Si es posible para algunas ciudades, para algunos departamentos, eludir esa corrupción y manejarse de manera distinta, o si eso resulta imposible en medio del papeleo y el organigrama del Estado. Ya venimos en Donde Lenguas. Estamos hablando de coimas, de untadas, de comisiones en Colombia, en el sector público y en el sector privado, y quedamos de intentar resolver esa pregunta que un poco planteaba Memo, y es si la persona que pongo ahí es capaz de manejar esto distinto, si en lo público eso marca diferencias, si uno puede poner casos extremos, pensando por ejemplo en Bogotá, y pensar en qué pasaba cuando estaba Antanas Mockus y qué pasó cuando llegó Samuel Moreno. ¿Hay posibilidades de manejar esto distinto? ¿Se ha demostrado que hay posibilidades? Sí, si los ciudadanos quieren, y lo que nos faltan son ciudadanos asumiendo el papel de ciudadanía. Ahora, ¿por qué no nos ha interesado formar esos ciudadanos que elijan bien y después controlen al elegido? Porque yo no elijo y me voy hasta los próximos 4 años, sino que a lo largo de ese periodo tengo que acompañar y controlar. De manera que ese control también se convierte en una forma de cooperar al Estado. ¿Qué pasó con el experimento Antanas Mockus, Enrique Peñalosa, Antanas Mockus, Bloomberg, que fueron los que más procesos disciplinarios tuvieron por parte de los corruptos que saben hacer las cosas corrompidas? Hace poco salió la noticia de Bloomberg, tenía 700 procesos con todas las CIAs. 13 años después se cerró el último proceso. Porque él conocía cómo había que cambiar a Bogotá, no cómo saltarse la ley para robarse a Bogotá sin que las CIAs lo pudieran encontrar. Entonces hemos especializado a gente que no sabe hacer algo útil, sino que sabe moverse en el camino de las redes burocráticas. Esas redes además son las que van y votan y son las que controlan. Luego ellas mismas se van manteniendo y hemos separado lo público de la ciudadanía. Y eso público se convirtió en un escenario privatizado por intereses particulares, entre ellos los grandes contratistas internacionales. Eso, viendo lo que pasó en Bogotá y lo que pasó con los nules, uno se da cuenta que se borró una diferencia entre público y privado, y lo que hubo fue una mezcla y un acuerdo entre públicos y privados para saquear a Bogotá de alguna manera. Y no solamente culpa de los políticos, porque los nules eran en ese momento los grandes cacaos. Recordemos que estuvieron en la portada de la revista Semana como los nuevos cacaos, y eran los nuevos pícaros en realidad. Sí, claro, no, pero ante eso, yo quisiera como establecer un pequeño territorio. Mientras el Estado se ha convertido en un botín de disputa de los políticos, o más que los políticos, los politiqueros, no acabaremos con la corrupción, porque es que aquí siempre, volviendo pues a la eficiencia aristotélica de lo que estaba planteando Memo, el Estado, a ver, cuando llega un presidente elegido popularmente, y todo esto que sabemos, ¿a quiénes se les da puesto? No por aquí porque existe una cosa que se llama la meritocracia, que incluso se sigue violando ese asunto. Pero yo pongo a ti, que en la Junta de Acción Comunal me conseguiste unos tantos votos, te voy a poner a dirigirla, por decir algo, te voy a castigar dirigiendo la biblioteca pública X. Me cuente que no sabe de eso, ¿cierto? Eso ya es un acto de corrupción, porque estoy poniendo a alguien que no es eficiente, ni que puede hacer que esa biblioteca prospere, que le llegue a la gente que es la biblioteca, sino que es simplemente alguien que lo pusieron ahí por un favor político. El clientelismo, el clientelismo. Sí. Entonces, claro, el clientelismo está ligado exactamente, Pascual, a muchos procesos de corrupción.
Y lo otro es la mala memoria. Este es un país corrupto, lleno de casos de corrupción. Pues ahora Luzma estaba mencionando el metro. Mire que no tenemos memoria de cómo se hizo el metro de Medellín, que no estaba ni siquiera delineado por ahí por donde pasó. Hubo grandes negociados, ¿cierto? Hubo irregularidades grandísimas en los contratos con los extranjeros. Hubo como mira, ¿cómo sería la gran corrupción del metro? El metro más caro del mundo, ¿cierto? ¿Y por qué no tenemos prensa que investigue eso? Porque la prensa también, en cierta manera, entre comillas, no se volvió otra vez la fiscalizadora de lo público. El metro tiene o el Guavio, ¿cómo le va? ¿Quién volvió a hablar del Guavio? ¿Cuántos detenidos hay por el Guavio? Que son dos casos enormes de gran corrupción en Colombia. El Guavio, Chambacú. ¿Quién denunció Chambacú? Un novelista negro, ¿te acuerdas? Chambacú. Zapata Olivera. Zapata hizo, claro, Chambacú, que es una tierra ahí en todo el centro del Corralito, lleno de negros, de tugurios, de gente que huele maluco seguramente para esa élite cartagenera. El escándalo de Chambacú, ¿quién volvió a hablar de eso? No, mira cómo los políticos se han la mordida y han vuelto este país de cuenta de ellos, han privatizado el país para sus bolsillos. Eso también tendríamos que verlo, porque no es tanto el que está abajo, ¿cierto? El funcionario que se roba una cosita u otra, que también es corrupto, pero desde Reinaldo, arriba. pero todavía no hemos tocado el tema del narcotráfico como María. un asunto de corrupción del Estado. A ver, que Luz me iba a comentar algo. Está ese ciudadano, no hubo prensa, yo creo que sí hubo prensa, Sí, que denunció, pero es el ciudadano que no le interesa, o sea, probablemente porque se siente incapaz en su aislamiento de acabar con eso. Como no puede acabar con eso, se desconecta y todos son así, como todos son así, dejemos que sigan siendo así. Mientras las multinacionales y las grandes compañías han desarrollado tecnologías importantísimas y especializadísimas para mantener viva esa corrupción. Y ese señor, como dice Memo, sí sabe muy bien. O sea, el gran representante, el lobista de la compañía internacional, sí sabe muy bien qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y a quién le paga. Y el que paga está a la venta, porque como el puesto dura 4 años y dentro de 4 años queda en la calle, se tiene que asegurar. A ver, ahí yo creo que en esto de la corrupción hay que ver 3 cosas fundamentales. Colombia se vuelve país sin que nadie supiera que era un país. Nosotros terminamos como país por azar. Aquí no hay ninguna teoría de cómo iba a ser el país, no apareció el país. Primer problema grave. Segundo problema grave, la repartición del país a través de familias. Esa tradición del nepotismo, de si yo llego a un cargo, yo me vuelvo una especie de padrino y extiendo mi poder a través de familias. Y un tercer punto fatal, que es la carencia de educación para crear patria. Es que, por ejemplo, yo leía una vez en un ensayo una cosa que me llamó mucho la atención, la cantidad de pueblos que enseñaban a leer y a escribir, pero donde nunca había biblioteca. Entonces la gente aprendió a hacer la firma, no aprendió a hacer más, porque él era capaz de leer papá, mamá y lo que el maestro le decía, pero la biblioteca por ningún lado. Entonces aparece un ciudadano prácticamente indefenso que se encierra en él mismo y que él se corrompe también, porque siempre se ha demostrado que entre más pequeño sea el fragmento, más corrupción es posible. Por eso los expertos se corrompen con una velocidad impresionante, porque es un tipo que sabe de economía, pero no sabe de geografía, no sabe de historia, no sabe de nada, y en ese mundo chiquitico se termina corrompiendo. Hemos hablado de corrupción política sobre todo, hemos hablado de corrupción en Colombia, pero como dijimos ahora, yo quiero que en el último bloque hablemos de corrupción internacional y que no seamos tan excepcionales, porque creo que en todas partes está, en los chinos y en los gringos, en los franceses y en los africanos.
La última tabla de Transparencia Internacional pone a Colombia en el puesto 94 entre 175 países. Ahí estamos más o menos por la mitad, un poco debajo de la mitad. Vamos a hablar ahora de corrupción internacional y de corrupción privada, que también se ve bastante. Ya venimos en Donde Lenguas. Seguimos hablando de corrupción en Donde Lenguas y quedamos de hablar un poco de escenario internacional para que no nos echemos toda el agua sucia encima, para que nos pongamos en el promedio mundial de alguna manera y de hablar también un poco de lo que pasa en el sector privado, porque en este momento en Colombia hablamos de Interbolsa, porque los gringos hablaron hasta hace poco de Madoff y de lo que pasó con él allá, porque Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, tiene un enredo parecido, o sea que en todas partes, en los grandes y en los chiquitos hay problemas. Les decía que Colombia está en esa lista de Transparencia Internacional que se hace preguntándole a empresarios, a funcionarios, a ciudadanos y consultando también a algunos expertos en el puesto 95 entre 175. Digamos que en Latinoamérica se salvan Uruguay, que está 19, Chile, que está 22, Puerto Rico y Costa Rica, que están 33 y 49. De resto estamos de la mitad para abajo. Hablemos un poco de esas comparaciones y si eso puede ser de alguna manera premio de consolación. A ver, el problema mundial es la comisión. O sea, los que tiran a ganarse la comisión. Y esas comisiones en un momento dado vienen desde los más altos niveles de los grandes países. O sea, si uno se da cuenta, por ejemplo, por qué en Colombia la embajada de los Estados Unidos es tan grande, la de Francia es tan grande, la de Suecia no la conoce nadie, es por el negocio que tienen en el país, negocios de armas, negocios de un montón de cosas. Es por la inversión extranjera. Claro, por y favor. entonces se realiza lo que llama un lobby, donde se pinta la comisión. ¿Quién se quiere ganar la comisión? ¿En qué condiciones se va a hacer esa comisión? Esa comisión. Entonces, a partir de ahí, a nivel mundial, la corrupción es por todos lados. No hay un país más corrupto que China, por ejemplo. China ha tenido escándalos grandísimos. China, Su gran promesa política terminó. Que es el gran país, es el único país industrializado en este momento con una corrupción altísima. La corrupción en México. Y uno ve las penas, se habla mucho de las penas y en China es la pena de muerte, pero bueno, igual no funciona. Bueno. Y lo mismo que pasa en Venezuela, por ejemplo. En Venezuela las tierras son de los militares. Pero, y el cartel de los soles. Pero a ver, yo creo que no solamente es el asunto de la comisión y del lobby y de las grandes corporaciones transnacionales, que a esas además tienen con qué comprar no solo conciencia, sino presidentes, ¿cierto? Estadistas y de todo esto. Yo creo que los Estados Unidos han promovido mucho la corrupción en el mundo, especialmente en América Latina. Les voy a decir por qué. El tener por ejemplo, la CIA tiene unos fondos sucios, tiene fondos para precisamente invertir en corrupción, en comprar funcionarios, en promover, por ejemplo, yo me acuerdo un reportaje de Germán Castro muy bello sobre los 10.000 fusiles que la CIA y a través del Perú y de otros países le da a las FARC. Mire, el negocio de la guerra es una gran corrupción. El Plan Colombia, por ejemplo, que no es solamente en Colombia, pero que es un plan diseñado por los Estados Unidos para el asunto, entre comillas, humanitario de pacificar el país. Es un negocio donde se han comprado funcionarios a granel, donde los mismos senadores y congresistas de los norteamericanos están haciendo directamente los negocios con transnacionales. Por ejemplo, los que producen helicópteros, que nos mandaron los peores helicópteros, los aviones viejos, unas bombas por allá que estaban prohibidas en todo el mundo. Las pistolas alemanas que vienen contramarcadas ahora 2 veces. Mire, entonces, ese es un país corruptor. Pero no por ejemplo, yo me acuerdo del solamente... caso de Chile, la ITT, todo lo que hizo en Chile en la época de Allende, que promovió también lo que ibas a decir, no solamente la caída de Allende. Unidos. Mira eso, en los Estados Unidos, me parece, y que además cuando bombardean Irak, eso
una villanía de atacar un país soberano, sea lo que sea, además que ellos fueron los que promovieron Reinaldo, Pero deja a tu los antiimperialismo países quieto más y Pero no es transparentes, antiimperialismo, estamos hablando de corrupción. yo no le he vuelto a hacer seguimiento a un índice que me encantaba hacerle seguimiento, que es el índice mundial de países corruptores. Transparencia tiene el contraíndice que los países con grandes multinacionales generadoras de corrupción. Transparencia es una entidad financiada principalmente con fondos alemanes. Y Alemania es el tercer país. Suecia es el primero, Noruega es el segundo, Alemania es el tercero. Hasta hace muy poco esos países tuvieron leyes favorables al pago de sobornos, tuvieron descuentos tributarios al pago de sobornos, son los grandes expertos en lobby y está Suiza. Dijéramos, la manera de mantener las grandes riquezas es hacerse a los grandes contratos. Hoy los grandes contratos pasan en el tercer mundo, pasan en China y pasan en América Latina. Hay herramientas, digamos, en esta democracia para combatir esa corrupción que en muchas partes se hace ya casi inevitable, se hace ya como parte del catálogo, ¿no? A la hora del contrato ya se sabe que aquí hay que sacar una parte. Hace poco vimos el hombre de las regalías en Córdoba, ¿no? El hombre asesinado en las regalías en Córdoba, claro, que ponían un pedazo y lo llamaba utilidades. ¿Tenemos herramientas democráticas para pelear contra eso? Pues es que cuando se corrompen la sal se corrompe, claro, ya uno empieza a dudar de todo, de la Contraloría, de la Procuraduría, de todos los comités, la Fiscalía. El caso, por ejemplo, de un fiscal que tenemos aquí tuvo negocios con una EPS que está cuestionada ahora mismo por casos de corrupción. Eso es tremendo. Nos hacen falta mecanismos precisamente. Que dejen la oficina de abogados abierta. O sea, que aquí tenga que llegar un ministro de Justicia y decir, voy a cerrar la oficina de abogados. Lo normal no era cerrarla, pues, perdón. ¿Cuándo se acabó esa costumbre de acabar lo privado cuando llegó a lo público? No. Sí, yo creo que la privatización, vea, la privatización de lo público, y esto tiene que ver con el consenso de Washington, así usted diga que es el antiimperialismo, claro, pero son cosas de nuestra historia. Dale, tranquilo. Cierto, que el consenso de Washington a fines de los 80 promueve también ese tipo de corrupción, al tenerlo el ALCA, todos estos mercados, cómo van feriando aquí, por ejemplo, el caso de Telecom. Eso la prensa ha investigado muy poquito, que era una empresa bollante, cómo la feriaron aquí. O el mismo Ecopetrol, que ya es una empresa mixta, y hubo mucha cosa por debajo. Pero ahí sí me da pena, Reinaldo, pero las empresas públicas, o sea, sin esa, vos lo ves como una especie de contaminación, lo privado. Las empresas públicas solitas, puritas, se han acabado igual, como se han acabado las loterías, como se han acabado las licoreras, como se han acabado las empresas de transporte. Algunas como Colpuertos. En muchas ciudades, o sea que... Sí, algunas como Colpuertos, sí. Eso, porque, eso público puro, como una especie, de garantía a la no corrupción. Telecom era una empresa absolutamente bollante, con ganancias. Aquí le echan las culpas a los sindicatos y a los jubilados, y era una empresa absolutamente llena de dinero. Pero como todas y las la empresas. privatizan. Hay una serie de actos. Como todas las empresas, y más en el sector comunicaciones. Pues. Si las empresas se mueven y si las empresas, si los sectores sobre todo, como el de comunicaciones, tienen que avanzar y tienen que moverse, y si la empresa se queda quietica, era multimillonaria, pero en una década, si se queda quieta, se quebró. Bueno, y el Telecom se hizo con la plata del usuario. Y no solamente, pero mira, es que no solamente Telecom aquí, sino en Argentina, en Chile, todo eso lo privatizaron con lo del consenso de Washington. Y el modelo neoliberal, que es absolutamente un estimulador de la corrupción en todos estos países. Pero también hay otros tipos de motor, ¿cierto? Sí, no miremos para arriba para echar culpa. Hay un filósofo australiano que se llama Peter Singer. Y Peter Singer lanza una frase: vale la pena seguir trabajando, porque no importa cuánto me gane, me ofrecerán algo que no puedo comprar. Por lo tanto, sigo siendo pobre. Y ese es uno de los factores grandes de la ilegalidad y de buscar la coima y de buscar otra cosa, porque también dentro de esta sociedad esquizofrénica, donde los deseos míos me los dice un aviso y no son mis deseos, me están empobreciendo cada vez más.
O sea, es lo que se llama el efecto de demanda agregada. Si yo cojo un salario, lo divido en educación, transporte, alimentación, vestuario, pero de repente lo tengo que seguir dividiendo en un montón de cosas que no necesitaba. Sí. Y ahí es donde empieza la corrupción desde el pequeño funcionario. Tenemos 2 minuticos y estamos en el peor de los panoramas. Vamos a quedar con el pesimismo absoluto. Busquemos una idea de optimismo con respecto al manejo de bienes públicos en Colombia. A ver si se les ocurre, aunque sea una. Memo dio 2, educación. O sea, más educación, más gente con acceso a la literatura y al conocimiento que empiece a controlar. Y tú diste la otra, Memo, ha habido gobiernos transparentes, Antanas Mocos en Bogotá. Sí, claro. No, Hay una cosa o el uruguayo, mira que ese es un gobierno Mujica. transparente, Claro. Mujica, que le está precisamente dando toda la importancia de la educación Yo y la creo cultura que- para que la gente sepa qué es lo público y maneje esos No, recursos con y transparencia. yo creo, pensando en lo que pasa en Medellín, por ejemplo, si uno dice las empresas públicas de Medellín, la fábrica de licores de Antioquia, uno lo ve como empresas públicas y dice, todavía funcionan. Y mira los otros departamentos y dice, Antioquia tiene todavía ahí una fortaleza. Mire la plata que le entra por empresas públicas de Medellín y lo que le entra por la FLA todavía. Las licoreras están casi en desaparición. La FLA tiene la mitad del mercado colombiano. Entonces hay empresas públicas aquí que todavía son una fortaleza. Si uno Y el mira el metro contexto es- nacional, ¿no? El A ver. metro es un buen hijo de un mal matrimonio. También, también. Sí, También. Pero hay no hablamos de una- lo privado, que es terrible la Hay corrupción una privada en solución, Colombia. o sea, Nos va a quedar por educar fuera. a los niños para que sean hombres dignos y mujeres dignas. O sea, que tengan dónde vivir, en qué trabajar, qué aprender y sentirse que tienen un lugar en la tierra. Por lo común, los países donde la corrupción es galopante son esos países de donde la gente se quiere ir. Ujú. Por eso lo saquean. Bueno, O se van porque esperemos- los están saqueando también. Esperemos que haya quedado algo de esta conversación. Ya dijimos, quedó más pesimismo que optimismo, pero si estábamos hablando de corrupción y de untadas y de coimas, pues era Sí, inevitable. Eso fue todo en Don de Lenguas esta noche. Buenas noches.